y el nativo que estaba ahí hablaba otra lengua. Y le dijo a este enviado, a este misionero, si tu Dios es tan poderosa, ¿por qué no habla mi lengua? Pues bienvenidos al canal Queen of God. Mi nombre es Carlos Lizama. Me da mucho gusto poder estar con ustedes este día, ¿verdad? Y poder transmitir un video más que va a ser de bendición para su vida. Yo estoy totalmente seguro de eso. Hoy vamos a ver un tema que es realmente importante y que estoy seguro que va a ser un diferenciador en todos los temas que hemos visto y hemos abordado en el canal. El tema tiene como título Camino a mi propósito. Y en forma de pregunta decimos, ¿estoy llamado a ser misionero? Vamos a descubrir un poquito acerca de este ministerio, que es un ministerio muy bonito, muy hermoso, pero que yo creo que está lleno de dificultades y de muchas otras cosas que el día de hoy vamos a ir descubriendo. Tenemos una invitada especial, una invitada que yo estoy seguro que va a ser de gran bendición para este canal, que va a ser de gran edificación para la vida de cada uno de los que nos puedan mirar. Pero para eso le voy a dejar el lugar a la hermana Pris, que va a presentar a nuestra invitada. Dios te bendiga. Bueno, a mí me tocó presentarles a nuestra invitada especial. Me da gusto que esté aquí con nosotros y les voy a platicar un poco acerca de ella. Su nombre es Lidia Pompeyo. Ella es de Progreso y asiste a la iglesia Filadelfia, donde sus papás pues son los pastores de ahí. Estudió igual el Instituto Bíblico en Betel. Se preparó para servir en misiones en Camat, Oaxaca, y también pues tiene un anhelo de dar traducciones bíblicas en misiones y estuvo preparándose en España y también ha servido en el área de capacitación en la traducción. Bienvenida al canal, hermana. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes y hablar de este tema tan importante. Les agradezco mucho. No, gracias a usted, de verdad, le decía hace un ratito que estaba muy emocionada por este tema y pues ya vamos a empezar a hablar acerca de esto, ¿no? Y lo primero que le quiero preguntar es acerca de cómo se dio cuenta de su llamado y cómo supo que era específicamente para misiones. Bueno, tuve la bendición, ¿verdad?, de convivir con misioneros desde muy jovencita, niña. Entonces, me inquietó el área de misiones, ¿no? Y cuando escuchaba a los misioneros de su trabajo, y también me compartieron mucho acerca de la historia, en especial me acuerdo en ese tiempo de la historia de Abraham, de que el Señor le pidió que dejara su tierra y su parentela y que a través de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, para mí el llamado de misiones ha sido como un proceso a lo largo de mi vida, porque como digo, en la niñez empezó este sentir, después de aceptar a Cristo como mi Salvador, siendo niña, pues entonces le entregué mi vida al Señor completamente. Y como a los 12, 13 años empecé a sentir una inquietud muy fuerte y cuando llegaban los misioneros, pues más ahí me inquietaba, pero al mismo tiempo que yo estaba sintiendo esto de servir en misiones, empecé a manifestar una enfermedad que se volvió, al inicio era nervioso, luego se volvió crónico y me impedía hacer muchas cosas, ¿no? Y cuando yo escuchaba hablar acerca de misiones, pues sabía que sí tenían que caminar mucho, que sí habían ciertas cosas, ¿no?, que tenían que hacer los misioneros. Y yo con esta enfermedad estaba muy limitada, ¿no?, en muchas áreas. Y me habían dicho que la iba a tener todo el tiempo. Entonces era era el asma y algunas veces estuve en el hospital y todas esas cosas. Y sentía esto de servir en misiones, pero a la vez también sentía que esta limitación o esta enfermedad pues era algo que no me iba a permitir servir. Pero recuerdo que estando en el segundo año del Instituto Bíblico, porque pues estaba decidida a entregarle mi vida al Señor en cualquier área que Él quisiera,
Recuerdo que hacían viajes misioneros en el instituto. En el primer año, mi mismo temor de que probablemente me pudiera enfermar o algo, no me decidí a hacer un viaje, pero la segunda vez, me acuerdo que yo usaba un inhalador que tenía un precio, y justo el precio que tenía mi inhalador era el precio que pedían para el viaje. Yo fui con mis papás y les dije, a ver, ¿qué hago? ¿Me compro mi inhalador o me voy al viaje? Y ellos dijeron, hija, es momento que tú decidas, pon tu fe en acción. Así que lo que hice fue pagar el viaje y quedarme sin inhalador. La verdad es que casi mi vida dependía de ese inhalador. Cada vez que yo tenía un ataque o sentía, porque el problema era bronquial, tenía que usar el inhalador. Recuerdo que es en este primer viaje misionero que fue a la Sierra de Chiapas, a las 12 de la noche, justo cuando llegamos a un pueblo para acostarnos a dormir, empieza mi ataque de asma. Ya se imaginarán, no tenía yo el inhalador, tenía miedo de que si decía algo estábamos en la sierra, qué hospital me iban a llevar, en fin, me dio un ataque de pánico. Y me acuerdo que en medio de las montañas fue algo que el Señor permitió. Ahí en medio de la nada hablé con el Señor y le dije, bueno, Señor, yo quiero servirte. Mi vida es tuya. En el área que tú quieras, yo te voy a servir. Pero tú has puesto esa inquietud en misiones. Solo te pido una cosa. Si tú quieres que yo vaya a otras naciones a compartir tu palabra, solo te pido una cosa. Sáname. Dame esta sanidad y yo voy a creer que tú me estás llamando a misiones. Si no lo haces, pues yo voy a servirte en cualquier otra área, pensando en que esto iba a ser una limitación, ¿verdad? Al día siguiente, a las 5 de la mañana, nos teníamos que levantar y dijeron que los más jóvenes y los más fuertes íbamos a ir a visitar un pueblo, en este tiempo los Chamulas, que no había camino, entonces había que cargar mochilas, caminar. Yo había veces, cuando me daban ataques de asma, que no podía caminar ni 3 calles, así como les digo. Y cuando me levanté empecé a estornudar, me dio un ataque de estornudo, que estornudaba y las hermanas que estaban en el cuarto decían, algo le pasa a Lidia, algo le pasa. Pero recuerdo que yo sentía que donde hace mucho que no entraba aire, donde estaba limitado, empecé a respirar. Ese día caminamos todo el día, de hecho llegamos hasta la tarde, y eso que salimos en la mañana, y no me dio un solo ataque de asma. Desde ese día hasta el día de hoy, yo he sido sana de asma después de vivir casi 9 años con asma. Para mí esa fue una confirmación personal, y no solo personal, porque tanto mi iglesia como mis padres sabían de que tenía asma y decían, eso de misiones es una ilusión, ¿verdad? Estás encaprichada, pero para mí y aún para la gente que sabía de esta situación, fue un testimonio de que Dios me llamaba a esa área, ¿no? Para mí, esta fue un parteaguas, y también han pasado algunas otras cosas que han ido marcando la pauta de que, pues, de que el Señor ha puesto su corazón en mí en cuanto a las misiones. Qué tremendo testimonio, hermana. Qué hermoso. Yo ahora le escuchaba y no podía dejar de sorprenderme y de emocionarme, porque parecía que en mi mente estaba imaginando todo ese momento, así como usted lo comentaba, y me imaginé en ese lugar, me imaginé orándole al Señor. No sé si así lo hizo, ¿no? Pero yo en mi mente lo recreé todo, y el Señor es maravilloso. El Señor es maravilloso, obra de maneras que no nos explicamos, que es sobrenatural, ¿no? Y qué maravilla lo que hizo en su vida, hermana. Yo creo que es una muestra, ¿verdad? Y como usted bien dice, le confirma lo que usted pues había orado, lo que usted había pedido, y qué bueno que usted entendió, que comprendió y que obedeció también esa parte, porque creo que a veces eso ocurre, ¿no? Muchas veces tenemos esa tendencia, a pesar de que el Señor nos confirma y nos muestra, a veces nuestra terquedad es media difícil, ¿verdad? Y no entendemos o no lo ponemos en práctica. Hermana, en sí, ¿qué significa o qué es como tal ser misionero? ¿Podría explicarnos un poquito acerca de esto? Claro. Bueno, la palabra misionero como tal no aparece en la Biblia, ¿verdad? Pero de hecho hoy en día
se está cambiando un poco el nombre de misionero, o no cambiando, ¿no? Pero usando de manera más bíblica la palabra enviada, que viene de apóstol, ¿no? Y en este caso, sabemos que el Señor enviaba, ¿no? O envió también a nosotros como sus hijos a llevar a cabo la gran comisión. Pero él también dijo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, se considera que un misionero, en este caso un enviado, es alguien que Dios mueve de su lugar de origen o de su lugar donde está a cruzar una frontera, ¿verdad? A veces puede ser geográficamente muy lejano, aunque también tenemos a gente en México trabajando como misionero, ¿verdad? Como enviado en nuestras etnias mexicanas, ¿verdad? Porque aunque geográficamente no están muy lejos, pero tienen diferente cultura, tienen diferente idioma, ¿no? Y diferente tipo de vida, entonces se cruza una línea también cultural, ¿no? Entonces, se considera, ¿verdad? En este caso, que el misionero es alguien que se mueve del lugar donde está hacia un lugar a donde Dios lo envía, ¿no? Enviado, apóstol, a llevar la palabra de Dios, ¿no? Moverse de un lugar a otro. Digo, a veces es cruzar solamente culturalmente, como en el caso también tenemos a misioneros o gente que está trabajando entre los mayas, ¿no? Lugares donde se habla el maya y la cultura es distinta. Entonces, más que nada, ser misionero es ser un enviado, ¿no? Les decía y les comentaba que para mí algo que marcó un poco y que se habla de ello es Abraham, ¿no? El Señor inició el pueblo de Israel con un misionero, ¿no? Lo sacó de su tierra y lo movió a otro lugar para ser testigo del poder de Dios a las naciones. Todas las naciones iban a conocer que el Dios de Abraham era el único Dios verdadero, y a partir de ahí vemos cómo se empieza a propagar en otras naciones, ¿no? La palabra de Dios o el conocimiento del Dios verdadero. Entonces es ser enviado, moverse de donde uno está y ir a otros lugares con diferencias ya sea geográficas o también diferencias culturales. Es algo como eso, más o menos. Wow, qué bendición entonces ser un enviado, porque puedes estar puedes expandir la palabra en lugares que tú no te imaginas, puedes estar más en contacto con las personas, con otras culturas, aunque es difícil, antes de empezar a grabar lo comentábamos de que es muy difícil igual, pero pues cuando ves la mano de Dios, ahí es tu motor para seguir adelante. Y hay otra pregunta que quiero saber, ¿verdad? Hace un momento nos dijo que una de sus barreras fue, pues, tener asma, ¿verdad? Pero y Dios la sanó para su gloria. Y yo quiero saber, ¿verdad? Si hubo otra barrera que se le presentaron para cumplir este llamado y cómo la pudo vencer. Ah, esa pregunta me gusta mucho, es muy interesante. Bueno, constantemente hay una barrera con la que tengo que luchar, pero siempre termina venciendo el Señor y ese es mi yo. Si se tratara de lo que yo quisiera hacer o cómo lo quiero hacer, eh, estaría en otro lugar y haciendo otra cosa, porque pues seguimos siendo humanos, ¿no? Hay esa parte de a veces querer estar en un lugar y Dios te tiene en otro, querer estar haciendo esto, entonces una de las barreras con las que me ha tocado lidiar, ahora sí que me va bien mi nombre, ha sido conmigo misma, ¿no? En algunas situaciones, decía algo interesante, Carlos, ¿no? A veces es muy importante la obediencia y definitivamente a veces yo sí soy un poquito terca en algunas cosas, entonces el Señor tiene que estar ahí con su mano de misericordia y de gracia moviéndome de nuevo. Entonces ese ha sido una de las barreras y probablemente otra de las barreras pudiera ser esta cuestión de algunas limitantes, de que no, el área de traducción a veces no es algo que la gente conozca mucho, ¿no? Y de hecho, también he escuchado a personas que dicen, ¿por qué no todos hablan
¿por qué no mejor les llevan una Biblia en español y les enseñan a hablar español, ¿no? Entonces, una de las barreras es esto de no entender, ¿verdad? O de decir, ¿para qué vamos a...? Una Biblia puede tardar como mínimo hoy en día 5 años en ser traducida, ¿no? Y llega directo al corazón de las personas. Y hay gente que dice, ¿para qué vas a perder 5 años? Empieza a ganar las almas, empieza a predicar, pero hay diferentes áreas de misiones. Hay quienes se encargan de establecer iglesias, hay quienes se encargan de trabajar en orfanatos, hay quienes se encargan, o sea, misiones es un trabajo vasto, ¿verdad? Entonces, a veces uno de los limitantes, se pudiera decir así, es que no mucha gente, ¿verdad? Conoce, sabe, entiende y obviamente por lo mismo pues no apoya, ¿verdad? Pero probablemente podría considerar esas dos cosas, porque al ver a veces también esto, la falta de apoyo, regresamos a otra barrera, a la misma barrera que decía al inicio, hay algo de te falta un poco la fe, empiezas a preguntar, Señor, por aquí es, cosas de esas, pero he visto, como te digo, la mano de Dios en todo eso y que esas mismas limitaciones o esas mismas cosas a veces que pueden parecer barreras, como que el Señor las permite para que su nombre sea glorificado también, ¿no? Porque cuando otras personas no están para apoyar o algo así, Dios hace que de la nada surjan cosas, ¿no? Y ahí se ve más la mano de Dios, como que son oportunidades para ver su mano. Podría considerar esas en cuanto a estas barreras. Y en la parte familiar, hermana, ¿no? ¿Cómo reaccionó su familia cuando le dijo que quería ser misionera? ¿No hubo ahí Ay, o este es algo muy interesante. Sí, fíjate que no siempre lo cuento, pero mi papá siempre me apoyó, siempre, siempre. Pero ya saben, las mamás tienen ese lazo con nosotras, ¿no? Así de, oh, que esto y lo otro. Pero Dios prepara todo de antemano, es maravilloso. Cuando yo nací tuve problemas al nacer y le dijeron a mi mamá que yo iba a tener un retraso mental de unos años. Pero de repente el Señor se empezó a manifestar de formas así muy especiales y yo llegué sí, pasar a morir, si se puede decir así, en brazos de mi madre. Y mi madre le dijo al Señor que si yo me iba a quedar a sufrir o que iba a vivir así con estas situaciones, que mejor me llevara. Y que si me dejaba, que tipo Samuel, mi mamá dijo, te la entrego, Señor. El Señor escucha todas las oraciones, porque cuando mi mamá dijo, ay, ¿cómo que misionera? El Señor vino y dijo, tú me la diste, tú me la entregaste y yo voy a hacer con ella lo que yo quiera. Así que hasta en esa área Dios tuvo ese detallazo, porque claro que le ha costado a mi familia, a mi madre, pero como ella misma dijo, yo te entregué, así que es el Señor, ya no puedo meterme con él y sabe que no se ha tratado de mí, sino que ella dio esto. Pero sí, al inicio sí hubo algo así de que vas a regresar, a lo mejor es nada más esto, un capricho, esto. Pero cuando vio que el Señor hizo la obra, también para mi sanidad, porque te digo, había sido muy enfermiza de niña y cosas de esas, pero el Señor confirmó todo. Para mi mamá ya no hubo pero, ya fue así de, ya no puedo hacer nada. Dios te bendiga, Él es el dueño de tu vida. Así que eso fue una bendición. Qué increíble. Yo no dejo de disfrutar escucharla, hermana. De verdad, yo no dejo de disfrutar escuchar ese tipo de experiencias, ¿no? Y hay que darle la gloria al Señor en todo, ¿no? Nos muestra a través de la vida de las personas, pues su infinito amor, su infinito poder, su infinita misericordia y qué maravilla que podamos mirar y que podamos escucharla y tenerla este día aquí con nosotros. Es un privilegio. Hermana, ¿cómo es un día en la vida de un misionero? ¿Qué cosas o qué labores tiene que hacer ahí? Muy bien. Pues como les comentaba, les digo, hay muchas áreas de misiones. Yo recuerdo que al inicio, de hecho, yo estudié una carrera técnica, puericultura, con mi idea, por decir así, humana o básica de hacer misiones en un inicio, porque siempre me han gustado los niños,
era poner una casa hogar, ¿no? Entonces yo estudié poricultura, pero el Señor me permitió, o más bien me fue guiando también, que no lo dije hace un momento, pero también hubo una barrera en cuanto a mis limitaciones de estudio en la parte de traducción, pero Dios se glorificó ahí y me fue moviendo hacia traducción bíblica. Entonces, cada misionero hace diferentes trabajos. En mi caso, las veces que yo he estado sirviendo fuera del país, en misiones, en el área de traducción, normalmente trabajamos con la gente que nativa, ¿verdad? Yo cuando estuve viendo un proyecto de alfabetización en el norte de África, nosotros trabajamos hasta 3 horas al día con los nativos, escuchando su lengua, haciendo anotaciones, grabaciones. Entonces, gran parte de nuestro trabajo ahí pues está más enfocado, ¿no? A esa área. También como somos chicas y en el caso de que queremos trabajar en lugares musulmanes, estamos un poco limitadas al trabajo con mujeres y con niños. Entonces, en mi caso trataba de integrarme a lugares donde se les diera apoyo a las mujeres y en la sociedad, ¿no? Y que por lo tanto pudiera yo integrarme de alguna manera y apoyar. Entonces, en mi caso, en cuanto a misiones, es levantarte en la mañana y justo lo que me enseñó un misionero que luego uno dice, ay, quién sabe, que no sé qué, pero cuando estás en el campo te das cuenta que así es, necesitas una relación personal muy fuerte con el Señor y desde la mañana y muy temprano le entregas tu vida al Señor y la pones ahí, un tiempo de relación con Él, porque como le comentaba antes a Priscila, antes de empezar, ahí eres tú y Dios, no hay familia, o sea, estás limitado en muchas cosas, sabes que el único que va a estar contigo todo el tiempo va a ser Dios. Entonces, tiene que haber este devocional personal y de ahí les digo, empezamos a trabajar en este caso, con las mujeres que nos ayudan con su idioma para luego más tarde nos unimos en equipo, porque se hace trabajo en equipo en el caso de la alfabetización, para escuchar, trabajar un poco en ello y cuando nos es posible reunirnos en alguna congregación para apoyar en el caso de que estés en algún lugar donde puedas hacerlo. Y si estás empezando de cero, pues poder visitar a las personas con quienes piensas empezar a trabajar. Bueno, es algo más o menos así en cuanto a la experiencia que he tenido. Wow. Qué fuerte, porque sí, aventarte a hablar con otras personas sí es algo difícil. Y ahí yo sí tengo otra pregunta. ¿Cómo abordas a las personas de diferentes culturas? Porque es muy diferente hablar de las mismas, pero no sabes a un musulmán o a un alemán qué diferente pensamiento tiene. ¿Cómo las abordas? Ah, perfecto. Lo bonito de misiones es conocer personas. Eso es una bendición bien grande, ¿verdad? Y son personas de diferentes culturas. Definitivamente algo importante que se aprende durante misiones es ser pacientes, establecer relaciones de confianza con las personas, porque puedes perder una semilla, ¿no? Cuando aquí, por ejemplo, llegamos, tocamos las puertas, vamos directamente y le hablamos del evangelio, ¿no? Pero hay algunas zonas que no son tan abiertas, ¿no? Y que se necesita un tipo de conexión para empezar a hacer el trabajo. Mientras yo estudiaba en España y estuve en un lugar donde no había iglesia, entonces empecé a contactarme o a conectarme con gente que no era creyente y de las primeras cosas a las cuales Dios me guió, no soy muy buena cocinando, pero de repente la forma en la que pude contactar con las personas es hacerles comida mexicana, increíblemente. Las invitaba a mi casa y platicábamos y todo, y de repente empiezas a tener ese contacto, ¿no? Con las personas, van ganando confianza, ven que no estás interesado solamente en su alma, no quiero ganarte para Cristo, sino que estás interesado en la persona, ¿no? Quieres tener esa relación con ella y en especial, por ejemplo, con las mujeres musulmanas, ¿no? Que a veces son desconfiadas, me tocó, y que piensan pues sí, tienen temor, ¿no? De ciertas cosas aún en el trato. Entonces se necesita mucha paciencia para
ir conociendo, escuchar y observar, y de alguna manera después de un tiempo, porque también se necesita, por ejemplo, aprender la lengua, no hay nada mejor que poder hablarles a ellos en su idioma. Entonces probablemente durante ese tiempo que estás aprendiendo la lengua y empiezas a conectarte, como que Dios va abriendo esas puertas, ¿no? Para poder contactar con otras personas de otras culturas, y definitivamente la guianza del Señor, ¿no? Pues como decía, te contaba hace un momento, Pris, creo que aún cada casa es una cultura diferente, ¿no? Cada lugar tiene cosas distintas, entonces definitivamente es Dios quien va abriendo las puertas y va poniendo, ¿no? Las conexiones para luego también poder llevar la palabra. ¿Qué consejo le podría dar a los que sienten que tienen ese llamado de misionero? A ver, bueno, ¿qué consejos? Wow, esta sí está muy difícil, ¿verdad? Todavía me considero inexperta, pero bueno, probablemente una cosa es eso, tener paciencia. A veces como jóvenes o matrimonios o queremos las cosas ya. Estamos en un mundo donde ahorita todo es rápido, rápido, rápido. A mí, a lo largo de mi experiencia, me han pasado cosas en años. O sea, he tenido que esperar varios años para que algo se haga, ¿no? Entonces, cuando el Señor me mostró que debía trabajar en traducción, pasaron 4 años hasta que el Señor abrió una puerta. Se dice fácil, ¿verdad? Pero 4 años, llega un momento en el que dice, Señor, creo que esto no es para mí. Para poder ir a estudiar tuve que esperar otros 3 años. O sea, en mi experiencia, algo que les recomiendo es tener paciencia. Dios tiene su tiempo y no es igual al nuestro. Hay quienes dicen, yo estoy muy grande, ¿cómo voy a servir en misiones? O alguna otra cosa, ¿no? O cuánto tiempo tengo que hacer esto, cuánto tiempo tengo que prepararme, cuánto tiempo, en fin, ¿no? Lo dudamos un poco de ese lado, pero definitivamente necesitamos paciencia y también fortalecer nuestra relación con Dios. Eso es muy importante aprender a escuchar al Señor en todo momento, porque hay situaciones donde oh, literalmente, ¿no? Cuestiones de vida o muerte, que si no escuchas la voz del Señor, pueden pasar cosas que uno no se imagina. Yo he estado en situaciones en las que si Dios no hubiera intervenido de manera y así como lo hizo y no hubiese podido escuchar, no sé dónde estuviera, ¿verdad? Pero es muy importante estar conectado con Él y saber que estás haciendo su obra, ¿no? Que estás haciendo su obra. Y 3, decídanse, den el paso de fe. Les digo, yo en el segundo año todavía decía, todavía no era sana de asma, en mi primer viaje no me arriesgué, pero en el segundo, decídanse, arriesguense. Les sugiero que hagan un viaje misionero. Ahí van a empezar las cosquillas, ahí van a decir, de esto se trata. Conozco a muchas personas que hicieron su primer viaje y de ahí dijeron, no sabía que era esto, y ahí el Señor se fue. Entonces, aún si no tienes llamado o sientes que no tienes llamado, para los que están escuchando, no solo para los que sienten que tienen, aún para los que no tienen, todos somos enviados. Así que muévanse un poco, salgan un poco, prueben lo que es hacer misiones y puede que les guste. Y puede que el Señor tenga un plan ahí para ustedes. Así que creo que esas serían 3 cosas que podía, desde mi experiencia, compartir con ustedes. Amén. Amén. Pues la verdad es que un poquito testimonio de vida, la verdad es que como que nos cambias el chip de decir, eso son misiones, esto, así son los llamados, y como que a mí sí me emociona hablar de este tema, porque como dijiste, me va a decidir a hacer ese viaje. Y que gracias, de verdad, hemos llegado al final de la entrevista, ojalá que hubiera más tiempo para estar platicando, pero gracias de verdad por estar aquí con nosotros, platicando acerca de tu experiencia personal, sobre todo lo que has hecho. Bendigo tu vida, bendigo tu ministerio, que Dios te siga usando grandemente y que todos los anhelos que tienes ahorita
por lo que me contaste hace un ratito, se hagan realidad en la voluntad de Dios, de verdad. Vamos a estar orando por ti y agradecemos de verdad que te hayas dedicado este tiempo para nosotros, para practicar esto. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Es un honor, una bendición poder compartir esto. Y como decían hace un momento, la gloria es para el Señor, ¿verdad? Dice que Él es el que da los ministerios, Él es el que da el llamado y pues estamos aquí para servirle. Y quisiera despedirme pidiéndoles dos cosas, aprovechando que tengo esta plataforma. Número uno, cuando ustedes lean su Biblia, denle gracias a Dios. Muchas gracias, porque la Biblia fue escrita en griego, hebreo y arameo, y de los más de 7,000 idiomas que hay en el mundo, solamente 60 y tantos tienen toda la Biblia, ¿verdad? No, estoy hablando de México, perdón, pero 2,000 aproximadamente, perdón, solamente tienen toda la Biblia. Nosotros somos muy afortunados de poder leer la Biblia en español. Así que si usted ha abierto su Biblia y dice, ay, genial, puedo leer la Biblia en diferentes versiones, hay mucha gente en el mundo que todavía no puede leer la Biblia en su propio idioma y que es una necesidad muy importante, porque a través de la palabra de Dios, Él les habla directamente a su corazón. He visto testimonios de gente escuchando a Jehová es mi pastor por primera vez en su lengua y después de estar hasta 5 años en una iglesia donde solo se le predica en español y no en su lengua, lo escuchan por primera vez y lloran de emoción y dicen, Jesús, el Señor es mi pastor, porque la lengua llega directamente al corazón. Así que den gracias a Dios por poder leer la Biblia en español y también les invito a orar por aquellas personas que todavía no lo tienen, porque todavía hay mucho trabajo, ¿verdad? Y pedir que se sigan levantando gente que quiera trabajar en el área de misiones, pero también en el área de traducción, para que las personas puedan tener acceso a la palabra de Dios en su propia lengua. De los primeros hombres que empezaron a hacer traducción, llegaron a un lugar de Latinoamérica con una Biblia en español, y el nativo que estaba ahí hablaba otra lengua, y le dijo a este enviado, a este misionero, si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi lengua? Imagínense el golpe, ¿verdad? Y desde ahí el hermano empezó a trabajar en lo que es la traducción. Ya desde Lutero tenemos a hombres traduciendo la Biblia, gente que dio su vida, ¿verdad? Para que la gente pueda tener acceso a la palabra de Dios. Así que quisiera pedirles, ¿verdad? Que eleven esta oración cada vez que puedan, ya que la Biblia dice que la oración es poderosa, y que tengan esto en sus corazones. Y les agradezco. Muchísimas gracias por esa invitación. Es un privilegio tenerla, insisto con esto, ¿no? Usted tiene una gracia especial, hermana, déjame decirle. Yo creo que es la gracia que Dios ha puesto en su vida y es lo que ha permitido que la lleve hasta donde la ha llevado a cumplir el propósito y la voluntad que Él tiene para usted. Dios le bendiga, hermana, de verdad. Créame que vamos a estar orando, intercediendo por su ministerio, por todas aquellas personas que sin conocer, porque realmente ahora hablar con usted nos abre la mente, el panorama y el corazón para poder comprender un poquito más acerca de esta área que realmente, pues, personalmente desconocemos, ¿no? Entonces, créame que sí vamos a seguir sus recomendaciones, vamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos en las manos, que es su palabra viva, ¿verdad? Y eficaz. Y lo vamos a orar, vamos a incluir en nuestras oraciones su ministerio y de todo aquel que sea enviado del Señor, ¿verdad? Para cumplir lo que él ha pedido en esta gran comisión, hermana. De verdad es un privilegio, es una bendición y vamos a orar por eso, ¿no? Vamos a orar porque Dios siga usándoles y siga creciendo y llevando la palabra a cada rincón y a cada lengua y a cada espacio, porque así será. Dios le bendiga, hermana. Muchas gracias y hasta luego. Gracias igual a ustedes que ven este video y si les gustó no se les olvide suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo con sus amigos para que sigamos expandiendo el reino de Dios por todas las redes sociales y por todo el mundo. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.